América Latina y en Estados Unidos. Excelente. Va a tener millones de Bien. promover mucho. Te lo voy a mandar cuando esté Bien, por listo. favor. El presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil entre 1995 al 2003. Eso es. Antes ministro de Hacienda, ministro de Finanzas del Brasil y el reconocido ampliamente como el arquitecto de las políticas económicas que lograron sacar a Brasil de una profunda crisis financiera, y después como presidente es reconocido ampliamente como la persona que creó las fundaciones que permiten que Brasil hoy sea la potencia internacional que es. Digo reconocido ampliamente, excepto una persona que parece no reconocer mucho ni con mucha frecuencia la deuda que Brasil tiene con el presidente Fernando Henrique Cardoso, que es el presidente Lula da Silva. En muchos sentidos, las políticas del presidente Lula da Silva fueron una continuación de las políticas del presidente Cardoso. ¿Está de acuerdo que el presidente Lula da Silva no ha sido generoso en reconocer su contribución, presidente? Sí, él tiene cierta dificultad. Dos veces hemos competido. Yo gané las dos veces. Le ganó A Lula, dos dos veces. veces. En la primera vuelta. Gané en el 94 y gané en el 98. Creo que eso le trabó un poco su generosidad. Para conmigo fue muy pequeña. Siempre cree que él empezó, no sé cuál. No era necesario. Lula hizo un buen gobierno. Reconocer que tuvo fundaciones anteriores no disminuye sus méritos, pero podría ser un poco más generoso. Yo creo que, bueno, en fin, tú sabes cómo son los hombres de la historia. Él de hecho, fue un opositor, él y su partido Sí. Estuvieron en contra, por ejemplo, de políticas y de reformas que usted promovía, y usted Sí. tuvo que enfrentarlos en el Congreso y lo tuvo que enfrentar en los tribunales y lo tuvo que La enfrentar calle. en la calle, etcétera. Ellos, por ejemplo, estuvieron completamente en contra de sus propuestas con respecto a la privatización de Petrobras, de Vale, Sí. de varias otras compañías, ¿no? De Embraer, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Así fue. Primero estuvieron en contra del plan real. No creían que fuera posible la estabilidad monetaria. El plan real fue lo que permitió que todo Brasil rompiera con la Así es. historia de inflación. Así es. Ellos no apoyaron el plan. Yo pedí que apoyaran, no quisieran apoyar. Eso era siendo usted ministro de Finanzas. Y luego cuando llegué a la presidencia, yo platiqué durante la campaña que era favorable, que iba a hacer algunas privatizaciones. Por ejemplo, la de Embraer, que hicimos. Embraer es la compañía más importante del mundo, una de las más importantes del mundo de aviones. La hicimos cuando yo era ministro de Finanzas, después la de Vale, que es la principal de mineración de Brasil, la hice también. Las telecomunicaciones, no tendríamos acceso al mundo moderno sin eso, sin dar un salto en esas telecomunicaciones. Y Petrobras. Y Petrobras no privatizamos, lo que hicimos fue romper el monopolio, o sea, forzamos Petrobras a entrar en competencia con otras empresas. Y hicimos eso en todo, con las telecomunicaciones también. No hicimos solamente la privatización, sino que creamos un mercado de competencia para que el consumo mejore, el pueblo pueda ganar. Eso es lo que hicimos. Y el PT se opuso. Más que eso, se opusieron a todo. A todo. Todo que funcionó después. Y Lula después, ¿qué hizo? Pues tomó las banderas y dijo, son mías. Mejor. Peor si hubiera sido si tuviera puesto al margen. Pero el hecho es que el mundo reconoce y la realidad demuestra que la continuidad entre las políticas que usted adoptó y lanzó e inició, continuadas y ampliadas por el presidente Lula, han llevado a este enorme éxito que está teniendo Brasil. El mundo observa el éxito de Brasil con admiración y con preocupación. Admiración porque ciertamente han sacado de la pobreza a cientos de miles de familias, admiración porque se ha vuelto una potencia económica mundial, y con preocupación porque hay mucha gente que dice, esto es una burbuja. Le pregunto, ¿es Brasil una burbuja y va a haber algo que puede suceder que disminuya el crecimiento de Brasil en los próximos años? No, yo no creo que sea una burbuja. Creo que puede disminuir un poco, aumentar un poco más, pero las líneas generales están ya hechas. Porque la empresa en Brasil es muy fuerte y la sociedad civil también. Nosotros tenemos vitalidad en la sociedad y en el mercado. Creo que eso es lo que empuja a Brasil. Y el sector público se ha adueñado también del mismo espíritu.
las empresas estatales como Banco de Brasil o Petrobras son del gobierno, pero funcionan con el mismo espíritu de corporaciones, que van a la competencia, mejoran la productividad. Hay mucho de creatividad en Brasil. Pero lo que ve el mundo es que hay un país donde hay una inflación que está creciendo mucho, que hay una tasa de cambio de la moneda que hace que sea muy difícil importar, que hay una expansión del crédito que puede generar dificultades financieras, que hay una expansión del gasto del gobierno que también es muy alto y que todo eso hay que pararlo. Eso fue consecuencia de los 2 últimos años de gobierno de Lula. Para ganar las elecciones, pues aflojó la política fiscal y produjo todas esas consecuencias que ahí están. Y es verdad, ahora corresponde a la presidenta Dilma Rousseff parar todo eso. ¿Usted cree que la presidenta Rousseff tiene la visión y tiene el compromiso de parar esto? Porque parar esto va a tener tiene costos políticos. Parar el crecimiento de Brasil en estos momentos, en vista de las expectativas que hay, los niveles de consumo que hay, decirle a los brasileños que tienen que consumir menos o que no van a poder comprar una casa o un carro, va a tener consecuencias políticas. ¿Usted cree que Dilma Rousseff está dispuesta a correr con esos costos políticos? Yo pienso que no tiene alternativa. Porque como la sociedad sabe de las cosas, anticipa lo que puede pasar y empieza a presionar. Inflación, por ejemplo. Recién la presidenta Dilma dijo, yo no voy a aceptar la inflación. Bueno, y eso significa que tiene que cortar gastos públicos, ¿no? Bueno, el crédito tendrá que cortar, cortó poco todavía. Yo pienso que ella tendrá de hacerlo. Claro que le va a doler, aún porque no sé cuál es su visión sobre los remedios más eficaces para eso. Quizás no tengan la noción, pero ella es economista. El presidente Lula mira los números, eso no le dice nada. Él quiere aprovechar las olas. Creo que Dilma tiene más noción de que si no frena, pues la inflación la va a liquidar. La opción es o frena ahora y disminuye un poco la popularidad, o no frena y la inflación liquida con la popularidad. Entonces tendrá que actuar. Lo otro que está sucediendo con Brasil al lado de esta expansión política, de esta expansión económica, es una degradación política muy importante, ¿no? Es verdad. Estamos viendo que los partidos políticos se están disminuyendo, su propio partido político se está fragmentando, sí. Perdió 2 veces seguidas sí. Elecciones. ¿Qué le está pasando a su partido y después qué le está pasando a la política en Brasil? A la política, para empezar. Yo creo que hubo una concentración de poder en el Ejecutivo otra vez, bajo Lula, con la popularidad de Lula. Los partidos perdieron fuerza. El Congreso quedó un poco al margen. Y las grandes decisiones no son discutidas a la luz pública, lo cual no es democrático. Entonces, aquí hay un problema de... Deme un ejemplo de una decisión. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el petróleo, con el presal? Se va a hacer Esos son los grandes descubrimientos de petróleo que acaban de tener. Se va a cambiar la ley. Han cambiado, pero sin discutir por qué. Para hacer un sistema de reparto del riesgo. O mejor, el Estado asume el riesgo y la producción se divide en 2. No se sabe cuál es la cosa. No se discutió. Pero eso es una oportunidad para su partido. Desde luego, para la oposición. Es lo que digo yo. Lo que falta a la oposición en este momento es liderazgo, coraje de decir las cosas como son y hablar a otros públicos. O sea, hay una clase emergente en Brasil. Vamos a llegar a eso, pero antes le quería yo preguntar hay un miembro de su partido que está creando un nuevo partido. No es de mi partido. Bueno, se está creando un partido aliado, está creando el Partido Socialdemócrata de Brasil y muchos de sus antiguos compañeros están moviéndose a ese partido. No son tantos, son algunos. Eso es más bien un problema de espacio electoral, no es una cuestión de fondo. Es de espacio electoral. Y la cuestión aquí es de fondo. ¿Pero usted cree que su partido puede volver a ganar una elección en Brasil? Si logra tener un mensaje que movilice a la población. Porque acá en el sistema nuestro, donde los partidos son débiles y el Estado es poderoso y la sociedad es muy activa y muy conectada, el esencial es un mensaje y un actor. Usted escribió un artículo muy controversial hace poco, que ha causado una gran conmoción y lo puso usted a debatir públicamente con el presidente Lula, donde le dijo a los miembros de su partido que el Partido de los Trabajadores, el partido del presidente Lula, iba a tener una hegemonía sobre las clases más pobres, sobre los que tienen mayor carestía, los que están, usted los llamó los que están llenos de carencias y están mal informados, y que a través de los instrumentos sindicales del Partido de los Trabajadores, ellos iban a tener un control y una hegemonía y un dominio
en el área de los más pobres y que por lo tanto su partido tenía que olvidarse de ese pueblo y dedicarse a cultivar las nuevas clases medias ascendentes. Inmediatamente el presidente Lula se aprovechó, y otros se aprovecharon de eso para criticarlo a usted por elitista y por despreciar al pueblo. Sí, lo que yo dije fue otra cosa. Yo dije que hay un sector de la población que está capturado, cooptado por los medios de gobierno y por la burocracia sindical. Y ellos tienen recursos para darles plata. Bueno, entonces es más difícil luchar en ese terreno. Vamos al otro, que es también de los pobres, pero son otros pobres que están ascendiendo y que son la mayoría, en verdad. Hoy la mayoría ya no se compone más de estos más, que los que están involucrados por la máquina pública y que son una clientela de gobierno. Entonces yo digo en mi partido, no se preocupe tanto con esa clientela porque hay otras que son más vitales, que tienen más energía y que están subiendo. Esa nueva clase media numéricamente es ya tan grande y políticamente tan influyente como los más pobres en Brasil. No se trata probablemente de clase media, ¿no? Sociológicamente no es una clase, son categorías de renta. Las rentas mejoraron. Entonces hay una clase de rentas que ha mejorado, que es mayoría en comparación con los desposeídos, totalmente desposeídos. Yo no dije que en el gobierno no tendríamos que ocuparnos de los desposeídos. Yo mismo empecé todo el sistema de becas. Yo digo que en la política electoral hay gente que están queriendo voz y no tienen voz. Estos no están queriendo voz, estos están queriendo sobrevivir. El presidente Lula le contestó de una manera, él estaba en Londres y contestó de una manera muy directa y muy ofendido por lo que usted dijo. No, él no fue ofendido, él me ofendió. ¿Qué le dijo? Él dijo lo siguiente, bueno, está despreciando, está poniendo, yo no hice eso. Despreciando a los más pobres. A los más pobres. ¿Y usted qué le contestó? Que él no es leal, que él sabe que yo no dije eso y utilizó el elemento de... Pero además usted dijo que estaba dando conferencias cobrando... Dije también. Pero eso digo, bueno, el presidente Lula... Para terminar, ¿de qué conferencia está hablando? Estaba hablando, haciendo una conferencia para Telefónica de España y ganando lo que se gana normalmente, nada mal. No estoy criticando por eso, no critico porque antes creía que la Telefónica no podía venir, la privatización, y que yo digo, bueno, él ahora pues está recibiendo de los ricos, está bien con ellos. Y dije eso para contestar de que me llamó de elitista. Digo, no, yo estoy en lo mío, tú sí cambiaste de posición porque estás ahora acercándote de las élites, pero eso no son juegos de palabra verbal para la cuestión de la política local, no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión que tiene que ver con la oposición es que o bien la oposición tiene un mensaje de innovación, de continuidad de crecimiento, de continuidad de transformación, de modernización, de democracia, de valores, de contra la corrupción, y eso no va a pegar muy fuerte en los desposeídos, sino que las nuevas clases emergentes, o ellas no tienen lo que decir. Para terminar, presidente Cardoso, si Brasil entra en un problema, en una crisis, ¿usted se imagina a usted y al presidente Lula trabajando conjuntamente, los dos como expresidentes, con la credibilidad que los dos tienen, para tratar de formar un ente de arbitraje, un ente de liderazgo para el país que sirva para salir de la crisis? Yo no tendría ninguna duda en contestar que sí. Sí, yo no tendría ninguna dificultad en entenderme con el presidente Lula en el momento que él desee para solventar un problema del pueblo y de mi país. Y ahora, aún recién, estuve con la presidenta Dilma y un trato muy cordial. Yo creo que en democracia uno no puede decir, ese es mi enemigo. No es mi enemigo. Hemos competido, tenemos alguna divergencia. Recalcamos esas divergencias por razones electorales, como recién hicimos aquí. Pero eso no son las cuestiones de fondo. Si hubiera una cuestión de fondo que requiera una convergencia, sí, yo no tengo duda en que sí, yo diría que sí. Eso es una muy buena noticia para los brasileños. Muchas gracias, presidente Fernando Henrique Cardoso. A usted.